Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenido al ombligo de semana, el ombligo del pecado. Y nada más y nada menos que hoy, miércoles 28 de enero, 9:35 de la mañana, damos inicio a Pecados, el podcast del placer. Y soy tu amigo Diablo. Espero que te la estés pasando bien, espero que tengas una mañana fresca, que estés bien abrigado, que si vas que si vas camino al trabajo, vayas bien abrigado, vayas tomándote un café, algo calientito. Mira, por ejemplo, quiero agradecerle a Vero Díaz, que nos trajo la tacita de Darth Vader. Muchas gracias, amiga, de verdad, Chinita, te quiero mucho, gracias. Ya que está el señor de El Lado Oscuro, acompañando al diablo. Nada más y nada menos para hablar de un tema muy polémico, de una charla muy incómoda que se va a dar, ¿sí? Una charla que por mucho tiempo nadie ha querido mencionar, nadie ha querido hablar, todos la evitan porque hoy vamos a hablar del sexo adulto, porque muchos piensan que el placer solo es para los jóvenes y no es así, ¿ok? Aquí en Pecados, sexo adulto. Y bueno, antes que nada, pues ya saben, estamos aquí compartiéndolo directamente. De verdad que es algo muy grato, muy padre compartir con todos ustedes este tema. Ahorita les voy a explicar por qué decidimos hacer este tema y esto fue un tema que es técnicamente de la autoría de Vero Díaz, nada más y nada menos. Ujú. Sí, Vero Díaz, la chinita, que es mi socia. Ahí está. Que es de la autoría de Vero Díaz, porque ella fue la que nos trajo un gran texto que ahorita voy a leer antes de cualquier cosa, ¿sí? Porque la verdad es que me importa mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema de el día de hoy. Y esto es muy importante, ¿eh? Déjenme ya nada más lo empiezo a compartir, porque ese es el otro punto. Ujú. Listo, ya estamos acá para empezar a compartir, ¿sí? Y bueno, de verdad que es algo muy particular, es algo increíble, es algo que lo evitamos, le corremos, ¿sí? Pero que todo el mundo deseamos y anhelamos. Tener sexo, no importa la edad, ¿sí? Obviamente mientras es mayor de edad, ¿sí? Pero hay que ser muy honesto y creo que muchos adolescentes, antes de cumplir la mayoría de edad, ya están teniendo una vida sexual activa. Entonces, pues bueno, no está de más, ¿sí? Mencionar que ahora nos vamos a enfocar en la adultez. Y no me refiero técnicamente a la tercera edad, porque muchas veces se podría entender que esto sería enfocado nada más a la tercera edad, ¿sí? Que ellos también tienen una vida sexual plena, también tienen todo el derecho al placer y que de verdad es algo muy, muy particular, ¿sí? Porque obviamente hay otros factores que podrían complicar la intimidad. Pero, en definitiva, sí les puedo decir que no se percibe igual el placer y la sexualidad y el sexo en diferentes etapas de la vida, ¿sí? Los jóvenes creen que siempre serán jóvenes, las personas piensan que solo ellos tienen derecho al placer, ¿sí? Y bueno, cuando, por ejemplo, eh, tienes hijos adolescentes o ya más o menos adultos, ¿sí? Entre los 25 y demás, y los papás quieren hablar de sexo, híjole, como que hay vergüenza, como que hay tabú y demás. Y no te estoy diciendo que compartan toda su intimidad, pero creo que esto es algo sumamente interesante porque es un tema, como bien nos dijo Vero Díaz en su texto, ¿sí? Que nos avergüenza, ¿sí? Que nos hace pensar que ya estamos relegados para el placer, para el disfrute, ¿sí? Y que nos hace pensar que ya no tenemos el derecho al disfrute, a experimentar cosas nuevas, a compartir con la pareja y demás. Entonces, esto es un tema muy particular, ¿eh? De verdad que es un tema sumamente, sumamente particular. Y bueno, en esta ocasión aquí ya lo estamos compartiendo, ¿sí? Permítanme, por favor. Ujú. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy.
Entonces, esto sí es algo muy interesante que de verdad creo que todos tenemos que considerar. Y lo más triste de todo esto es que muchas veces no lo consideramos porque, a final de cuentas, para nosotros, sí, se vuelve tabú y se vuelve un miedo. Pero antes de continuar, sí les voy a mencionar este gran texto que nos compartió Vero Díaz, porque la verdad creo que es una gran llamada de atención, es algo que nos hizo eh, pensar, ¿sí? En muchas cosas, que sí nos hizo entender muchas cosas y que realmente nos puso en el mapa este tipo de situaciones, ¿sí? Lo trajo a la mesa y creo que eso es sumamente importante. Hoy, por lo menos, sí tenemos que rescatar el derecho al placer, el derecho al disfrute, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, nos tendríamos que coartar si es que las personas llegan a pensar, ¿sí? Que no se tiene el mismo derecho al disfrute, al placer y demás. Y por eso quiero iniciar con el texto que nos compartió Vero Díaz, porque la verdad creo que fue algo sumamente muy bueno, muy bello, ¿sí? Y muy reflexivo principalmente, ¿no? Quitando tabús, quitando culpas, quitando miedos y demás, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Ahora, imagínate, si a las personas de 40, 50 años, digamos que personas maduras ya, ¿sí? Les da de repente miedo hablar de su intimidad, de su placer, ¿sí? Se tienen que esconder en su propia casa para tener intimidad, pues ¿qué será de las personas mayores? Y ese será otro tema para las personas mayores. Ahorita creo que esto es fundamental entender cómo se están dando las cosas, por qué es importante considerar todo esto, ¿sí? Fundamental, porque, reitero, ¿no? Ahorita se tiene ciertas creencias, ciertos tabús donde las personas mayores no pueden tener intimidad, ¿no? Los jóvenes principalmente creo que se vuelven una, una de las posturas más radicales donde no consideran que los papás también puedan tener intimidad, ¿no? Entonces esto también es algo complicado. Es más, si no consideran a los papás, imagínense, no van a considerar a los abuelitos tampoco. Entonces, caray, cuando ellos se llegan a enterar a lo mejor de que los papás tuvieron intimidad, de que los papás también disfrutan, de que a lo mejor los papás tienen juguetes sexuales, tienen algunas prácticas diversas, que se dieron la oportunidad de experimentar algo diferente, se escandalizan, ¿sí? Y lo ven con un morbo, lo ven con, no, más bien, no lo ven con un morbo, lo ven con una repulsión, lo ven con, incluso con asco, lo ven con miedo, lo ven con temor. Y la verdad, pues es que no es así. O sea, esto tiene que ser diferente para muchos. Y realmente creo que lo que necesitamos hoy en día es considerar muchas cosas, ¿sí? Y respetar el derecho de cada quien, ¿sí? A este tipo de cosas. Creo que el derecho a la intimidad es algo que es fundamental para todos, pero bueno, ¿no? Sí es importante entender de qué se trata y de qué va todo esto, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Maite? Besotes, amiga, gracias por estar. Buen día, gracias. Igualmente para ti. Maite se hace presente aquí en Enfermeras Cristal. De verdad que es algo, un gran servicio. Se los comento para aquellas personas que quieran tener eh, un apoyo para personas que están en cama, que están convalecientes, que necesitan atención médica, suministros de medicamento y otros servicios para pacientes de la tercera edad, para pacientes que están convalecientes, para aquellas personas que sí requieren ese apoyo, créanme, ¿sí? Enfermeras Cristal, el primer patrocinador oficial de Diablo Digital, ¿sí? Se hace presente. Y de verdad que esto es algo muy bueno, se lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, ¿sí? Ay, pues sí, así las cosas hoy en día. Ujú. Y de verdad quiero comentarles esto porque sí es fundamental entender esta parte. Ujú. Quiero comenzar con este texto que nos compartió Vero Díaz porque es algo muy interesante, muy bueno. ¿Sí? Permítanme, por favor. Lo que pasa es que lo estaba compartiendo, pero ya está aquí. Ya está aquí el texto.
Y sí es algo que quiero leerlo y quiero mencionarlo tal cual. Ujú. Este es un texto que nos compartió Vero Díaz, ¿vale? Y vamos a comenzar este podcast con este texto. Ya después de la bienvenida y los saludos. Sexo adulto. ¿El placer es solo para los jóvenes? Un texto de Vero Díaz. Sexualidad adulta. El placer del que nadie quiere hablar. La charla incómoda. A cierta edad, el sexo se vuelve un tema incómodo, no porque desaparezca, sino porque ya no encaja en el guión social. Se supone que como adultos debemos ser serios, discretos y callados. Desear, explorar o hablar de placer parece fuera de lugar. La realidad, el deseo no se jubila. El gran tabú, seguir teniendo ganas. Nadie lo dice en voz alta, pero muchos adultos siguen deseando y muchos lo siguen añorando. Solo que ahora lo hacen con culpa, silencio o resignación. Se nos enseñó que el sexo es intenso, es para la juventud y que después toca conformarse o, peor aún, callarse. Mentira. El deseo cambia de forma, no de intensidad. A veces es menos impulsivo y más profundo, otras más selectivo y consciente, pero sigue ahí, esperando permiso. Cuando el sexo deja de ser automático en la adultez, el cuerpo ya no responde como antes. Y eso no es una tragedia, es una invitación. Menos prisa, menos rendimiento, más presencia, más piel, menos presión. El problema no es que el sexo cambie, sino pretender que no lo haga. Aferrarse a modelos juveniles solo para generar frustración y distancia. El placer más incómodo es no hablarlo. Hablar de sexo en pareja sigue siendo uno de los mayores actos de rebeldía adulta. Decir, esto me gusta, esto no, quiero probar algo nuevo, sigue generando miedo. Miedo a herir, a incomodar, a parecer demasiado, ¿sí? Pero el silencio no protege la relación, la apaga. El sexo sin penetración, sin culpa y sin manual, ¿sí? Reducir la sexualidad adulta a la penetración es como resumir una vida en una sola foto. El placer no siempre necesita un guión ni un final predecible. A veces empieza con una conversación, con una mirada sostenida o con el permiso de no tener que demostrar nada. El mejor sexo adulto no es el más intenso, sino el más honesto. El verdadero lujo de la sexualidad adulta, bueno, el lujo es no tener un cuerpo joven, es tener libertad, libertad para desear sin culpa, para decir que sí y que no, para disfrutar sin explicar. La sexualidad adulta no es una versión desgastada del sexo joven, es una versión más real, más cruda y para muchos, mucho más placentera. Y esto es algo muy cierto, ¿sí? Porque honestamente, como bien nos narra Vero en este texto, permítanme, el café y luego la taza de Darth Vader, wow. Ah, el sexo y el placer se vuelven un tabú. El sexo y el placer se vuelven un miedo, se vuelven complejos, se vuelven culposos, se vuelven algo vergonzoso y realmente es justo. Es decir, solamente los jóvenes tienen derecho a tener una relación sexual intensa, placentera, subida de todo. Es decir, que solo los jóvenes tienen derecho a experimentar, por ejemplo, con juguetes, a experimentar bullerismo, a experimentar a lo mejor el intercambio de parejas. Es decir, ¿el placer solo es para ellos? ¿Realmente es solo para ellos? ¿O simplemente nos damos la oportunidad también, nosotros los adultos y las personas incluso de la tercera edad, de explorar, de disfrutar, de gozar el simple hecho de compartir con nuestra pareja? Y si no tenemos pareja también, ¿no? A lo mejor encontrar a esa persona con la cual puedas tener una vida sexual activa, ¿sí? Sin necesidad de un compromiso, que también sería algo muy, muy, muy diferente en una relación adulta. Porque comúnmente siempre pensamos en la adultez y estamos en pareja, pero ¿y los que no? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede también con esas personas? ¿Sí?
Hoy donde simplemente todo está súper sexualizado, donde todo está súper morboseado, donde por ejemplo es necesario que para salir en televisión se tenga que vender un escote, se tenga que vender una camisa entallada, se tenga que vender pantalones ajustados, se tenga que vender una minifalda. Hablar de sexo, hablar de placer es un tabú y es vergonzoso. Y más si se habla de un sexo adulto, de un placer para los adultos, ¿sí? Para los maduros, diría yo. ¿Y esto vale la pena? Esto hay que considerarlo sumamente importante. Ajá. Porque realmente tenemos que entender que la misma situación y el mismo deseo que tienen los jóvenes lo pueden tener los adultos y los maduros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las personas maduras, ¿sí? A lo mejor son más conscientes ya de su cuerpo, son más conscientes más de lo que desean, son más conscientes de lo que quieren, ¿sí? A lo mejor tienen la solvencia para poder llevar a cabo algunas fantasías o algunas variedades que se pueden llegar a tener en la intimidad. Vero Díaz, Chinita, gracias por estar, besotes, gracias por ese gran texto, por haberlo compartido en el blog del placer. Recuerda, está Pecados, el podcast del placer, y Pecados, el blog del placer, donde estamos subiendo contenido erótico, sexual, informativo, enfocado al placer y al sexo, ¿sí? Porque recuerda que esto es Pecado Sex Shop, ¿sí? Aquí encuentras que todo lo prohibido también es divertido. Bien, juguetes para adultos y su sano entretenimiento y placer. Así que bueno, ya lo sabes, si necesitas algo, acércate a las redes sociales de Pecados, ya las estaremos compartiendo para que puedas disfrutar de los mejores juguetes, de los mejores consejos, de las mejores charlas, de cachonderías, de atrevimientos y todo lo que puede traer tu amigo el descarado diablo. Así que ya lo saben. Pero bueno, regresando al texto. Hay algo que sí me llama mucho la atención, y no solo es en el texto, es en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo nos avergonzamos de nuestro placer? ¿Cómo nos avergonzamos de nuestro disfrute? ¿Cómo nos avergonzamos de poder tener una comunicación abierta con la pareja sin sentirse juzgados, ¿no? Sin sentirse culposos de haber platicado algo, ¿no? ¿Cómo se va rompiendo esa intimidad? ¿Cómo se va rompiendo esa complicidad cuando llegan los deberes de casa, cuando los jóvenes están presentes, cuando se van dando, cómo se va perdiendo esa complicidad cuando la cotidianidad entra? ¿Y cómo se va avergonzando ese placer y esa complicidad ante el crecimiento de los hijos? Porque queremos darle una educación sana y alejada de toda lujuria, deseo, pasión y demás. Pero ¿qué crees? Esto es para los papás. Obviamente los chavos lo van a descubrir, ¿sí? Las chavas y los chavos hoy en día están teniendo un inicio de vida sexual mucho más temprano que nosotros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tienen un bombardeo intenso de información sexualizada, ¿sí? Como podrás ver, nosotros nos tocó la televisión y ahí veíamos a las locutoras, a las entrevistadoras, a las chicas que salían dando el clima y todo esto con mujeres voluptuosas, ropas cortas y demás. Y los galanes ni se diga, camisas ajustadas, fornidos, enseñando el torso, el pecho y demás, ¿no? Y nos lo sexualizaron así, nos lo vendieron así, ¿no? Bueno, pues las nuevas generaciones hoy en día lo ven, pero a través de Internet. Y en Internet, y en YouTube, y en Instagram, y en TikTok y demás, está mucho más sexualizado, mucho más normalizado. Los chavos están creciendo con un morbo, están creciendo con una sexualización, están creciendo con muchas cosas que a lo mejor a nosotros en nuestra edad satanizaríamos, nos espantaríamos, ¿sí? Y me podrán decir, oye, diablo, pero estás exagerando. No, realmente no. Nada más date una vuelta, ¿sí? Por los temas de TikTok, ¿sí? Date una vuelta por Instagram y ve, por ejemplo, aquellos que se dedican a dar coaching de, por ejemplo, entrenamiento deportivo, ¿no?
La ropa ajustada, los escotes, por ejemplo, aquellas personas que incluso ofrecen servicios directamente, ¿no? Hay quienes simplemente se exponen, ahí está OnlyFans, ¿no? Y eso está al alcance de todos. Reitero, estos chavos están siendo bombardeados por una información que puede ser totalmente errónea, ¿sí? Y que si en casa tuviéramos la cultura de hablar de lo que es simplemente intimidad y placer, podrían cambiar las cosas. Y no te estoy diciendo que le hables a tus hijos de posiciones, simplemente del derecho al placer y de cuidados y protecciones, que muchas veces no lo hablamos. Y esto es con los chavos. Ahora vamos con nosotros los adultos. Si nos da vergüenza hablar con ellos del placer, híjole, imagínate, nos daría mucha más vergüenza hablar de nuestro placer, ¿sí? Y el derecho que tenemos a sentir, a experimentar, a disfrutar y demás. Yo, uno de los consejos que le di a mi hija es que, por ejemplo, el día que decida tener intimidad, ¿sí? Que no sea en un lugar de 5 minutos y empellones, no, que sea en un lugar donde lo pueda disfrutar ella y su pareja, ¿sí? Porque el cuerpo humano es maravilloso, a final de cuentas, y que se tomen el tiempo para conocerse, para disfrutarse como pareja, y que no se vayan con esas ideas tontas que de repente encontramos en internet. Yo lo que haría, yo, en mi caso, ¿sí? Yo soy muy abierto, quien me conoce sabe cómo piensa el diablo, ¿sí? Y conmigo pueden tener una charla de política, religión o de sexualidad y de placer y demás, ¿sí? Pero entiendo que no todos pensamos igual y eso me queda muy claro, ¿no? Y entiendo que obviamente incluso las mismas redes sociales son a veces hasta hipócritas porque te pueden anunciar el sexo servicio, pero tú puedes hablar de sexualidad y de placer y incluso te vetan, te multan. Cuando ves en otros grupos que ya subieron fotos muy explícitas y demás, ¿no? Bueno, ok, no me quiero desviar del tema, pero sí de repente mencionar esa hipocresía. Pero, como bien nos dice Vero Díaz, a la mayoría de los jóvenes les da pena hablar de sexo con los padres, y a los padres les da pena hablar de sexo con los hijos también, ¿no? Porque cómo le voy a enseñar, cómo le voy a decir, cómo estoy aquello y demás, ¿no? Pero sabemos, y hay personas, ¿sí? Mujeres que han llevado a sus hijas a una sex shop para que compren incluso un juguete y conozcan y no se impacten. ¿Saben qué es lo que sucede en este sentido? Muchas veces el sexo, perdón por la expresión que voy a decir, pero el sexo encula, el sexo captura, ¿sí? Y muchas veces a una chica que no tiene mucha experiencia sexual, ¿sí? El simple hecho de que le hagan una, dos, tres cositas a lo mejor la cautiva y se ciega para estar con esa persona y a lo mejor esa persona no es la adecuada, ¿no? Pero es tal el amarre que te da el sexo que sí genera este vínculo. Pasa lo mismo con los adultos, ¿eh? Muchas veces en nuestra vida adulta, estando en pareja, pues siempre estamos con el mismo tenor, ¿no? La misma práctica, la rutina sexual. Y eso termina por acabar, la intimidad, ¿no? Por eso que ahorita dice Vero Díaz sobre los jóvenes, también los padres cometemos esos errores, ¿no? De hacer ver que la sexualidad y el placer es algo sucio, es algo culposo, es algo vergonzoso, es algo que no se debería de mencionar y creo que no, ¿sí? Yo creo que hay cierta edad en los jóvenes donde a lo mejor sí puedes tener una plática y a lo mejor hablar abiertamente de lo que es intimidad, de lo que es disfrutar en pareja, de lo que es comprometerse con una pareja, ¿sí? Y hacerles ver que el placer es un derecho para todos, ¿sí? No es algo que se tenga que avergonzar ni se tenga que culpar. Por eso es importante entender esta parte, pero muchas veces no sucede así. Ujú. Volvemos a lo mismo. Apenas empiezan a hablar de sexo y ya viene una mirada castigadora, una mirada culposa, una mirada de advertencia. Son muchas cosas. Y no te estoy diciendo, ¿sí? Ninguna mentira, y lo sabes, en los senos familiares así es, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los papás quieren tener sexo en casa?
porque esto es la otra parte de la moneda. De esto se trata el sexo adulto. Muchas veces guardan silencio, no quieren que se escuche gemir, no quieren que se escuche que se está azotando la cama, a lo mejor tienen una sillita y ya están escuchando los ruidos y se sienten avergonzados porque los van a escuchar, ¿no? A lo mejor en ese momento sí tener la precaución de tener una televisión en el cuarto, subirle un poquito el volumen y ser en ese sentido un poco más discretos, ¿no? Si no es así, planificar. No pasa nada si un día se toman una escapada, hacen un San Lunes, que son riquísimos, y se van. Y tienen intimidad como pareja. Ajá. Y se dan una escapada. O tal vez un fin de semana donde dijeron, ¿sabes qué? Nos invitaron a los 15 años de una prima que no conocen. Nosotros tenemos que ir porque nada más dieron 2 boletos. Y son papá y mamá y somos padrinos de algo. Y se emperifollean, se ponen guapos, chulos, y se van a un hotel. Y a lo mejor se dan una escapada a un hotel, por ejemplo, con jacuzzi, a estos hoteles temáticos, a estos hoteles donde son muy discretos, ¿sí? A lo mejor se dan una escapada de 5 horas o pasan toda la noche juntos. Que bien vale la pena hacerlo, ¿sí? Cuando encuentras esa complicidad, cuando encuentras esa pareja con la que disfrutas y tienes ese atrevimiento, caray, es súper placentero y créanme, eso refuerza los vínculos. Refuerza los vínculos de una manera sana. En definitiva, creo que hay que mencionarlo porque el sexo en la adultez no debe de ser cargado de vergüenza, no debe de ser cargado de un, ¿cómo decirlo? De un miedo, ¿sí? De una culpa. No debe de ser así, porque recuerda que nosotros vamos a ser el reflejo de la vida de nuestros hijos. Ahora, dejando a nuestros hijos a un lado, debemos de pensar en nosotros. Y pensar en nosotros es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se acaba esta parte en la que mamá y papá dejan de tener esa importancia en la vida de los hijos y los hijos empiezan a hacer su propia vida, ¿sí? Y a lo mejor te dicen, oye mamá, oye papá, voy al cine, y de repente ya no te diste cuenta, pero regresaron hasta con el cabello mojado, ¿no? Y ahí es cuando dices, oye, ¿qué onda, no? Okay, pues, ¿de qué se trató la película? ¿Era en 3D o 4D o cómo? ¿No? Entonces, sí es importante entender que tanto los jóvenes tienen su propia vida sexual como nosotros tenemos nuestra vida sexual, ¿sí? Y sí, no hay que hacer comparativas, no hay que tener esta dinámica de competencia tampoco, pero creo que se puede tener un canal adecuado de comunicación. Y entonces, vayamos a la parte interesante, ¿no? ¿Qué es la sexualidad en la madurez? ¿Sí? Permítame, por favor. Híjole, es que esto es algo bien curioso. La sexualidad en la madurez es una faceta plena y saludable que evoluciona con el tiempo, adaptándose a cambios físicos y hormonales. Aunque los orgasmos pueden ser menos intensos, el deseo, el placer y la intimidad emocional continúa a menudo enfocándose más en las caricias, el afecto y la conexión que en la penetración. Se considera un ejercicio beneficioso para la salud, requiriendo en ocasiones ajustar expectativas y practicar el sexo seguro, ¿sí? Mira, y además pareciera algo curioso, ¿no? Ante todo esto, porque realmente dejaríamos de entender que el sexo en la adultez, ¿sí? Por cuestiones físicas, se complicaría, pero no. En definitiva, algunos pensarían que incluso el líbido y la cachondería bajan, y no, tampoco debería de ser así. ¿Por qué? Porque todos somos seres eróticos, somos seres sexuales, somos seres íntegros, somos seres que se complementan, ¿sí? Seres que tenemos deseo. E insisto, el erotismo, la sensualidad, la cachondería también se tienen que trabajar, ¿sí? Ok, en este caso, ¿por qué no pensar en atrevimientos? ¿Por qué no pensar en descubrir nuevas facetas placenteras? ¿Por qué no? Así como, por ejemplo, nos interesa a lo mejor
empezar a cocinar o cuidar plantas o practicar o regresar al gimnasio y demás, ¿por qué no platicarlo con la pareja o hacer conciencia nosotros mismos de que queremos experimentar algo diferente, algo nuevo y hacer la propuesta tal vez a la pareja o buscar, si no estás en pareja, alguna persona con quien compartir esta afinidad, esta actividad? Ujú. Reitero, el que no estés en pareja en una etapa adulta no te limita, ¿sí? Vamos a quitarnos culpas y vamos a quitarnos miedos. Si tienes una pareja con la cual compartir, excelente. Empiecen a experimentar, empiecen a descubrir, empiecen a descubrirse, empiecen a generar complicidad, ¿ok? Pero bueno, en este otro caso, te comento lo siguiente. Cuando el adulto llega a cierta etapa, sí hay cambios físicos, pero por ejemplo, para nosotros los hombres existen ya pastillas que nos ayudan a mantener, por ejemplo, una erección, ¿sí? Para las mujeres hay estrógenos que les permiten tener una lubricación. Hay lubricantes, ¿sí? De sabores, de fresa, de chocolate y demás que les permiten tener una lubricación, porque viene, por ejemplo, el tema de la menopausia, viene resequedad vaginal, vienen muchos otros factores, ¿no? Disminución del líbido y demás. Bueno, para ese tipo de cosas, aunque no lo crean, llega nuestro amigo el ejercicio, ¿sí? Y nos puede ayudar a mantener también, ¿sí? Esa cachondería a través del ejercicio, a través de la estética, a través de la visualización de cuerpos que nos pueden ser atractivos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. El tema aquí es que muchas veces dejamos de considerarnos personas con derecho al placer. Reitero, ¿no? Porque pasa la situación, la etapa física, ¿no? Y bueno, como te decía, esto es una faceta que puede ser mucho más placentera y saludable. Y como te mencionaba, aquí vienen términos, bueno, aquí vienen las situaciones sobre los cambios físicos y fisiológicos. Bueno, las mujeres, como te decía, tienen disminución significativa de la lubricación vaginal debido a la menopausia. Y en los hombres, menor producción de hormonas, andropausia, pérdida de erección y disminución de la intensidad del deseo sexual. Algo en común, los orgasmos son menos intensos y duraderos. Y yo te diría que sí, pero no. ¿Por qué? Porque honestamente creo que, pues sí, una de las etapas más intensas de mi vida ha sido a partir de los 40 en adelante, eh, donde he disfrutado de una manera muy placentera, han sido mucho más intensos, han sido mucho más conscientes el sexo y la intimidad que he tenido. ¿Por qué? Porque creo que ahora sí lo hago con conciencia, sabiendo y escuchando a mi pareja de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que está dispuesta a hacer, ¿sí? Y de lo que podemos sumar los dos, platicando y teniendo esa comunicación cachonda, atrevida, sensual y demás, ¿no? Que a veces, muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos sentimos avergonzados. Y creo que hay algo fundamental en esto, y es el atrevimiento. Si tú haces una propuesta atrevida y descarada a tu pareja, créeme que igual y te podrá decir, ay, estás enfermo, pero se quedará con el gusanito y te dirá, ¿sabes qué? Me late, ajá, me agrada, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Vamos a experimentarlo, ¿no? Y las propuestas pueden ser variadas, pueden ser muchas, pero sí, así como va la propuesta, también está el conocernos físicamente y saber qué es lo que tenemos en un sentido fisiológico, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pasando y cómo podemos mejorarlo? No sé si han tenido la oportunidad de probar, por ejemplo, los lubricantes de sabores. Experimentenlos, ¿sí? Y habrá sabores muy gratos y habrá sabores muy diversos, ¿sí? Habrá algunos que no les guste, pero no solo es, por ejemplo, los lubricantes, pueden utilizar chocolate, pueden utilizar muchas otras cosas para hacer que su vida sexual sea mucho más placentera, ¿sí? Y esto va a ayudar a generar la hormona del placer, ¿sí? Y esta hormona del placer es algo que nos va a ayudar a mantener el líbido, ¿sí? Porque a final de cuentas la hormona del placer nos ayuda a seguir
eh, generando, como les decía, este líbido, nos va a ayudar a tener una agilidad mental cachonda, atrevida y descarada para ciertas cosas que se vale, ¿sí? Eh, y tener esa conexión. Y esto es simplemente la dopamina, que es un neurotransmisor que activa el sistema de recompensa del cerebro generando sensaciones de bienestar, motivación y gratificación ante estímulos placenteros como la comida, la música, el ejercicio y principalmente el sexo. Así que, pues ya lo saben, ¿no? Activar la dopamina, que eso es fundamental. Pero bueno, regresando al tema, como les decía, ya una vez que conocimos y sabemos de qué se trata, ¿sí? Te puedo decir que, por ejemplo, tal vez los orgasmos, algunos dirán son más intensos, algunos dirán que son menos intensos, dependiendo de la pasión y la cachondería que le pongas. Yo creo que sí, pues, te puedo decir que los orgasmos van a ser muy, muy, muy intensos. Te lo puedo asegurar, eso sí. Beneficios y adaptación. Salud y emoción. Obviamente esto te ayuda al tener un sexo en la madurez a mejorar la autoestima y refuerza los vínculos amorosos liberando endorfinas. Y bueno, también ayuda a cambiar, cambio de foco. La sexualidad se vuelve más pausada y centrada en juegos, caricias y besos. Sí, tal vez, sí, reitero, ¿no? Muchas veces se enfocan en el sexo y la madurez pensando que la madurez empieza a partir de los 60 y tantos años y no es así. Lo que sucede es que muchas veces, ¿sí? Para los jóvenes, a partir de los 30 ya estás ruco, ya estás viejo, ¿no? Ya no tienes ese derecho. Y no va por ahí. Creo que lo importante de esto es que sí se tenga un... sí se tenga por lo menos una importante conciencia de lo que es la vida adulta, la vida madura, ¿no? Pensando que no solo tiene que ser la tercera edad. Esto es para los jóvenes. ¿Cómo creen que fueron concebidos? Todavía siguen pensando que fue en la abejita que llegó y polinizó la florecita, pues no. Papá y mamá hicieron Chivito al Precipicio, el misionero, la carretilla, la cargó, ella se subió, gritó, se besaron, se cachondearon, se manosearon y demás, ¿sí? O tal vez fueron un par de empellones y listo. Pues así fueron concebidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay un acto de placer para poder tener esa concepción, a menos de que sea obviamente inseminación artificial, ¿no? Pero les puedo asegurar que la gran mayoría fueron hechos de la forma tradicional, porque los papás así es como conciben a los hijos. Entonces, chavos, no se espanten porque los papás también cogen. ¿Sí? Y perdón por la expresión, pero pareciera que eso no les queda claro a los jóvenes, porque ellos sí tienen todo el derecho a coger, a tener relaciones sexuales, pero ¿y los papás? Son juzgados y criticados. Aparte del factor físico, ¿sí? Y biológico, está la culpabilidad, pero además está la parte donde los jóvenes culpan a los padres de repente, ¿no? Porque ese tipo de cosas no se deben de comentar y ves a los chavos haciendo caras y demás, ¿no? ¿Qué creen? Les va a tocar, ¿sí? Les va a tocar estar de este lado en esta edad y tratando de solventar su intimidad y tratando de ocultar a los jóvenes. No hagan eso. La intimidad es algo que incluso el placer y la satisfacción se notan a leguas. De verdad, se notan a leguas. Entonces, esto sí es sumamente importante e interesante. Muchas veces la gente, ¿sí?, juzga sin saber, ajá, que en algún momento le va a tocar estar de este lado. Entonces, eso es el inconveniente que se puede llegar a presentar. Pero bueno, ok, ¿sí? Quería hacer esa puntualización, ¿no? Porque, bueno, muchas veces ellos llegan a pensar lo siguiente: los adultos deben de tener sexo. O sea, es decir, la gente de 30 y algo, de 38, 40 para arriba debe de tener sexo. Claro, sí, los adultos de todas las edades, incluyendo los adultos mayores, pueden y a menudo deben de disfrutar de tener relaciones sexuales, ya que la sexualidad es un componente natural de la salud
y el bienestar emocional y la calidad de vida. La actividad sexual regula y ofrece beneficios físicos y mentales, tales como la reducción del estrés, mejora el sueño, fortalecimiento del sistema inmunológico y mejora la salud cardiovascular, ¿sí? Por ejemplo, los beneficios integrales van más allá del placer. El sexo ayuda a mantener la autoestima elevada, mejora el estado de ánimo y reduce la ansiedad y fortalece el vínculo afectivo entre las parejas. Además, hay una adaptación a la edad. A medida que se va madurando y envejeciendo, la vida sexual puede evolucionar, adaptándose a nuevas necesidades y capacidades físicas. La intimidad no se limita al coito, sino a los besos, caricias y a la cercanía física, sin demeritar estos actos. Porque muchas veces nosotros nos centramos también en que puede ser solamente penetración, coito, y no es así. Son caricias, es cachondería, es utilizar algunos instrumentos como los juguetes sexuales, es vestirse sexy, es verse sumamente bien. Cuando te complacen, por ejemplo, que salen con medias, que se ponen calentadores, que se ponen zapatillas, que a lo mejor se ponen, no sé, ligueros y demás, wow, todo eso te cautiva, ¿sí? Y despierta el líbido, pero también es parte de la disposición de querer escuchar a tu pareja y querer intentarlo, ¿no? A lo mejor ella te pide, ¿sabes qué? Hoy no te pongas ropa interior, o a lo mejor te pide, ¿sabes qué? Ponte una tanga, o a lo mejor te pide, ¿sabes qué? Rasúrate o córtate el vello y demás, ¿no? O sea, vamos, hay muchas cosas que se pueden experimentar y creo que cuando ya estás en una edad adulta, ya los hijos no dependen tanto de ti, ya no requieren de tanta presencia, entonces puedes retomar tu vida actual, ¿sí? Tu vida sexual y puedes empezar a experimentar, ¿no? Si los jóvenes experimentan, ¿tú por qué no? ¿Has pensado, sí? Bueno, pero ahorita voy con las propuestas, ahorita voy. Vamos a regresar, porque ya me iba a clavar con otro tema, pero no, vamos antes de eso, vamos a terminar con lo que es el aspecto clave de la vida sexual y cómo lo mejora. La salud y la seguridad. Se recomienda mantener una vida sexual saludable prestando atención a la salud física y en caso de adultos mayores consultando especialistas para adaptar la actividad posible a condiciones médicas. Sí, claro, por supuesto, esto también es importante, ¿no? Y decisión personal. Si bien es beneficioso, el deseo sexual puede fluctuar debido a los diversos factores, por lo que no es una obligación, sino una opción basada en el deseo y en el bienestar individual, así como en la comunicación en pareja. Y bueno, ¿sí? Ahorita voy a ir con las propuestas, ¿no? Pero hay que entender de qué se trata, ¿no? La sexualidad y la adultez es una expresión dinámica, emocional y física que evoluciona con la edad, ¿sí? Y bueno, vamos a entender que, por ejemplo, aquí estamos hablando de sexualidad madura, ¿sí? Por ejemplo, la adultez temprana, que se considera de los 19 a los 40 años, etapa de consolidación, buscando una pareja y alta actividad sexual influenciada por la independencia y el reloj biológico. Pero aquí sí hay que hacer una separación generacional, donde, por ejemplo, los de 19 y 20 y tantos y 20 y algo, casi 30, consideran que ellos son los non plus ultra porque están con la hormona desarrollada, calenturienta, dispuesta a tener intimidad de la forma más intensa, pasional y salvaje, ¿sí? Pero es bien curioso, porque estos chavos muchas veces, o estas chavas y estos chavos, buscan una experiencia diferente, porque además de que son muy intensos, hoy en día se ha visualizado, por ejemplo, las MILF. Por si no lo saben, las MILF, y ahorita les voy a decir ahorita les voy a decir qué significa MILF. ¿Sí? La MILF es Mother I'd Like to Fuck, que quiere decir madre a la que me gustaría follar. Ajá. Que es un acrónimo en inglés y que, bueno, se ha popularizado mucho por la película American Pie, ¿sí? Donde el personaje de Slater, sí, creo que sí se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llama este personaje, pero es quien tiene intimidad con uno de estos personajes que parece nerd, tiene intimidad con Stephen, algo así se llama el hijo de la señora, pero además la señora es una mujer sensual, cautiva, madura y demás, ¿no? Y vino a generar este término
donde los jóvenes desean a mujeres maduras, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ven más seguras, se ven mucho más cachondas, se ven mucho más atrevidas, se ven mucho más sensuales. Pasa lo mismo con las jovencitas, con algunos hombres, donde se ven más varoniles, donde incluso se ve que hay una atracción física por cuestiones, si tú quieres, sexuales, porque a lo mejor se les parece interesante, porque a lo mejor hay una cuestión tanto para hombres como mujeres en el sentido de que tiene una carencia afectiva con la mamá y con el papá y de repente ven reflejado en una persona mayor esa atención y demás. Entonces es algo muy intenso, ¿no? Además, reitero, las personas maduras ya tenemos cierta experiencia, tenemos ciertos conocimientos, tenemos cierta disposición también, ¿no? A dirigir y eso cautiva a las personas menores, ¿no? Entonces, como te decía, la adultez es un tema muy particular, ¿no? Hay ciertas etapas. Ya de los 30 años, digamos que ya tienes cierta experiencia y cierto conocimiento y cierta disposición, en algunos casos, no en todos. Pero bueno, como te decía, esta etapa de adultez temprana radica o se tiene que dividir de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sigue la adultez media, que es de 40 a 65 años, y se enfoca en la calidad de la relación. La frecuencia puede disminuir adaptándose a cambios como la menopausia o disminución de la testosterona. Pero además, ¿sí? Hoy en día creo que hay mujeres sensuales de 40 en adelante. Creo que hay hombres muy atractivos también de 40 en adelante. Creo que las personas hoy se cuidan más físicamente y son mucho más atractivas. Entonces es muy importante entender esta parte, ¿no? Creo que se ha vuelto también tendencia, como les decía, las MILF y obviamente también los hombres. No me acuerdo cómo tiene el otro término, pero bueno, sí. También se tiene esta parte en la que encuentran mucha satisfacción o mucha atracción en personas de adultez media, ¿sí? Entonces esto también es fundamental porque sigue generando a lo mejor estereotipos, sigue generando sensualidad, sigue generando atracción, sigue cautivando a las personas y eso es muy importante, ¿no? También está la sexualidad en la vejez. Persiste el potencial sexual, sí, claro. El placer se redefine hacia formas más allá del coito, caricias, besos, intimidad emocional, siendo esencial para el bienestar físico y mental. Pero además, aquí sí ya entran los factores mucho más importantes, ¿sí? Como les decía, como temas de pastillas que pueden ayudar a las personas de la tercera edad a mantener una erección, también personas a las que en su momento la cachondería les ayuda, ¿sí? Personas que a lo mejor el líbido lo han ido trabajando y todavía les ayuda en cuestiones. A las mujeres, por ejemplo, los lubricantes, ¿no? Y hay muchas personas de la tercera edad que aunque no lo crean, esto es un secreto muy particular, pero hay algunas personas de la tercera edad que ya están experimentando con juguetes, ¿no? Y aunque no lo quieran reconocer, sí está sucediendo. Y es algo que obviamente se tiene que manejar con total discreción. Sí, claro, la intimidad también es discreción, pero no debe de ser juzgado si es que llegas a enterarte de esta parte. Por eso es importante entender esta parte. Pero bueno, ok, ya tocamos estas partes, ya tocamos, bueno, no tocamos, simplemente mencionamos para que no vaya a haber ningún tema ahí. Eh, este tema tan importante. Pero regresando al meollo del asunto, ¿sí? Es que nosotros los adultos debemos de darnos la oportunidad, ¿sí? Las personas maduras, los que están a partir de 40 en adelante, creo que tenemos la adultez media, porque la adultez media está catalogada hasta los 65 años, de los 40 a los 65 años, creo que tenemos todo el derecho a experimentar, a disfrutar, a gozar, ¿sí? Creo que nosotros tenemos todo el derecho también a experimentar, como les decía, y entre ellos, ¿qué podemos experimentar? Bueno, en primera, tener una comunicación mucho más abierta y de confianza con nuestra pareja, en la cual podamos hacer propuestas muy atrevidas, tal vez muy descaradas, ¿sí? Pero siempre y cuando la otra parte esté de acuerdo, llevarlas a la práctica. Tal vez irse a un hotel, tal vez irse a un jacuzzi, ¿sí? Tal vez experimentar con juguetes sexuales, ¿sí? Pero siempre que haya comunicación. ¿Mm? Otro factor es, por ejemplo, darle un cambio a la monotonía sexual y alejarnos, por ejemplo, de las cuestiones tradicionales, como, por ejemplo, hacerlo en casa.
o darle una versatilidad a lo que hay en casa. Es decir, buscar los espacios, ¿sí? Tal vez justificar a lo mejor alguna ausencia mientras los niños están en la escuela, buscar el espacio para tener intimidad. Ah, sí, es que tenemos que trabajar y demás. Ok, lo entiendo. Ajá. Si no se puede, tal vez, a lo mejor un día al mes, no te digo muchas cosas, hacer algo diferente, ¿sí? Pero el que quiere y tiene la disposición, lo va a hacer. Tal vez un día trabajar ambos, ponerse de acuerdo y faltar, por ejemplo, hacer un San Lunes, ¿no? Otro, ajá. Tal vez, ok, ambos trabajan, ambos están ocupados y demás, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor darse la idea de un viernes por la tarde tener una escapada, ¿sí? O a lo mejor tener, como les decía, inventar una pequeña excusa y decir, ¿sabes qué? Nos toca ir a una fiesta y ustedes no están invitados a los chavos. Se van a quedar al cuidado de la tía o de la abuelita. Por una noche, sin presiones, ¿sí? Sin vergüenzas, sin tabús, sin miedo, lo puedan disfrutar. Y váyanlo planificando entre los dos, ¿no? Y a lo mejor se puede hablar de lencería, se puede hablar de juguetes, se puede hablar del hotel, se puede hablar de muchas cosas, pero vayan generando esa complicidad. Para aquellas personas que no tienen pareja, ¿sí? Pues se pueden conseguir esta amistad sexual con la cual pueden disfrutar de muchas formas, ¿no? Pero bueno, ok, reiterando. Uh-huh. Una propuesta que también puede ser muy interesante son los hoteles temáticos, ¿sí? Y hay en muchos lados. Y bueno, en este caso, ¿qué son los hoteles temáticos? ¿Sí? Bueno, los hoteles temáticos son los que tienen ciertas tendencias, ¿sí? En sus diseños, en sus diseños internos en las habitaciones. Por ejemplo, en alguna ocasión fui a uno que está con una temática, está por viaducto, ¿sí? Y tiene una temática de rock, ¿sí? Y está muy interesante porque cada habitación está enfocada hacia eh, hacia las personas que están, perdón, hacia estrellas de rock, ¿sí? Internacionales y nacionales, ¿no? Pero además, pues está muy bien diseñado, se ve muy coqueto, se ve muy padre, están estos espejos en el techo que también se ven geniales y que te dan otra perspectiva, ¿no? Eso de los espejos es algo muy bueno para aquellas personas que somos muy visuales, eso es genial, eso es fantástico, ¿no? Están otros hoteles que a lo mejor están enfocados mucho en el placer, que tienen arneses, que tienen el potro del amor, que tienen jacuzzi, que tienen un diseño, ¿sí? Mucho más cómodo. Hay quienes están con hoteles que tienen albercas, ¿no? Que a lo mejor pasar la noche te cuesta 1,800 pesos, pero que realmente vale la pena tener esa noche, ¿no? Darte esa escapada, ¿no? Como te decía, hay hoteles que están muy enfocados en diferentes cosas. Hay hoteles incluso para la lucha libre, para aquellos que son fanáticos y que a lo mejor decidieron un plan de irse a las luchas y después se fueron al hotel temático, ¿no? A tener su propia lucha. Pero bueno, además de eso, también está, por ejemplo, el empezar a experimentar. Si te atrae, por ejemplo, la lencería, platicarlo con él, los disfraces, tal vez podrán decir, es que ya estamos viejos. No, para la intimidad y el placer, para complacer a la pareja, no se tiene una edad. Y más cuando, por ejemplo, compartes muchas cosas con la pareja y es otra forma de reafirmar el sentimiento, de forjar el vínculo, ¿sí? Reforzar el vínculo amoroso que se tiene, ¿no? Porque recuerda, el amor se va construyendo y el amor se va fortaleciendo. Es un músculo que se tiene que ir trabajando todos los días, ¿no? Los detalles cachondos, tal vez experimentar, por ejemplo, los mensajes subidos de tono, donde le haces una propuesta indecorosa a tu pareja, donde le dices que te encanta, donde dices, mamacita, estás riquísima, donde ella te contesta, ¿sabes qué, papacito? Tú también me encantas, me fascinas, me vuelves loco, me haces esto, aquello y demás. Vamos, pero tener esa comunicación, ¿sí? Creo que en definitiva hay que ser muy discretos porque los papás hoy en día comparten, por ejemplo, la información con con sus familiares, ¿no? Prestan los celulares y demás, hay que ser muy discretos en ese sentido, hay que tener cuidado, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿por qué no enviarse imágenes cachondas? Atrevidas, descaradas, sí, claro, por supuesto, y eso te empieza a generar el libido, ¿no? Y que de repente, por ejemplo, ella sea quien tome la iniciativa y de repente te mande un video y que te diga, me gustaría que me lo hicieras así.
¿qué sucedería ahí? Obviamente te va a encantar porque tu pareja te está teniendo esa confianza y te lo va a mandar, ¿sí? Y te va a gustar y te va a encantar, pero el problema es que de repente nos sentimos con culpas. Pónganse de acuerdo qué sí y qué no se puede hacer, ¿no? En qué momento sí o en qué momento no. A lo mejor una advertencia, velo cuando estés sola, velo cuando estés solo, ¿no? Y se busca el espacio para tener esta parte. Y eso es buenísimo. La otra parte, por ejemplo, aquí viene algo que nos especializamos aquí en Pecado Sex Shop, los juguetes sexuales. Le pueden dar un gran cambio. No saben, nada más invirtiéndole a lo mejor 300, 200, 100 pesos a una pequeña balita que vibre. ¿Sí? A lo mejor a lencería, algo sencillo, ¿sí? Que empiecen con un liguero, que empiecen con unas medias, que empiecen con una tanga sexy, que empiecen a lo mejor él con un boxer con una abertura de manera frontal, donde a lo mejor por la misma posición del boxer resalte más el pene del hombre. Entonces, creo que es fundamental entender todo este tipo de cosas. Uh-huh. Después pueden utilizar consoladores, pueden utilizar dildos, pueden utilizar muchas cosas, ¿no? La industria de los juguetes sexuales sí está muy enfocada a las mujeres, totalmente, ¿sí? Te podría decir que está un 70-30. ¿Sí? Pero hay cosas también para los hombres, ¿no? Para aquellos que, por ejemplo, están solos, existen masturbadores, ¿no? Y son masturbadores que dices, híjole, no te dejan nada a la imaginación realmente, ¿no? En este caso, sí es muy importante entender que el juguete es un complemento, no es una competencia, ¿sí? El juguete es simplemente un complemento, no una competencia, ¿sí? Háblenlo, platíquenlo, porque muchas veces, ¿sí? El juguete se vuelve el principal participante de la intimidad, y no se trata de eso, simplemente que sea un complemento. Y que ambos estén dispuestos a utilizarlo. Se va a generar un inconveniente, tal vez omitir ese tipo de alternativas, pero sí es importante entender que la vida sexual se vale de todo, siempre y cuando estén conscientes y no se lastimen, ¿sí? O si se lastiman, que sean conscientes de lo que va a suceder, ¿no? Pero bueno, como te decía, creo que es fundamental entender muchas cosas, ¿no? Hay otras variaciones de placer, sí, claro. Por ejemplo, está el intercambio de parejas, están las casas swingers, están muchas otras cosas que ya iremos tocando a mayor profundidad, ¿sí? Pero que pueden ser una alternativa. Y sé que me van a decir, oye, ¿cómo propones eso? Claro, por supuesto, habrá quienes les guste, habrá quienes no. Les puedo decir que, por ejemplo, en el mundo swingers, ¿sí? Hay reglas muy particulares, como por ejemplo no tener intimidad fuera del club swinger, ¿sí? Con otras parejas. En el club swinger se hace un intercambio de parejas, ¿sí? Y eso es para quien decida y le guste ver a su pareja siendo compartida con otra persona, ¿sí? Y no es para personas inseguras, esto es para aquellas personas que quieren dar ese paso. No es para todos, reitero, son opciones, al igual que los juguetes que nosotros plantamos y que cada quien toma la decisión de que quiera experimentar o no. Por eso es importante entender que para que la sexualidad sea algo fundamental, simplemente tiene que ser compartida, simplemente tiene que ser platicada. Por eso es importante entender esta parte. Muy, muy importante. ¿Vale? Y bueno, ya para concluir, los jóvenes piensan que la adultez, la madurez de las personas limita lo que es el placer. Y pues no es así. Los adultos piensan que el placer es vergonzoso, es culposo. Y no, tampoco es así. Por eso hoy aquí en Pecados, el podcast del placer, te puedo decir que el sexo adulto es un derecho y es una obligación, casi, casi, para que todos disfrutemos de una plenitud en nuestra vida. Atrévanse, den los pasos, acérquense, tengan cómplices, ¿sí? Disfrútense, acérquense con su pareja, fortalezcan vínculos, ámense, quiéranse, pero también gócense. No solo es una convivencia de compañía y resignación, no, es una convivencia en la cual puede ser muy placentera, puede ser una complicidad muy alta y puede ser mucho más amorosa cuando se tiene el placer también de su lado. Así que ya lo saben. Por hoy, aquí el placer se ha terminado, así como el café de Darth Vader.
Muchas gracias por haberse tomado este tiempo, por andar buscando, por andar acompañándonos aquí en Sexo Adulto. El placer es solo para los jóvenes. Aquí, esta charla incómoda, solamente en Pecados, el podcast del placer. Ya lo saben. Perdón, soy su amigo Diablo y ya nos estaremos viendo el día de mañana con Yadira en La Conciencia y el Diablo. Así que ya lo saben, muchas gracias. Acá nos dicen, por ejemplo, debemos darnos cuenta que no hay edad para disfrutarse solos o en compañía. Totalmente de acuerdo, Melodías. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces se nos olvida que también tenemos que atendernos. Y esto no es con una pareja, es simplemente nosotros mismos. Tenemos que disfrutarnos, tenemos que gozar, tenemos que seguirnos autoexplorando, descubriéndonos, porque hay personas arriba de los 40 que aún no saben lo que es el placer. No saben, algunas mujeres no han llegado a un orgasmo, nunca lo han experimentado, algunos hombres no han tenido una relación placentera y ha sido más fingida, más obligada, ¿sí? Y bueno, pues a lo mejor algunas personas están reprimidas e incluso pueden pensar en una alternancia, tal vez experimentar incluso con su mismo sexo si así lo desean, ¿sí? Pero el chiste es que no se sientan culpables. Hay muchos placeres allá afuera dispuestos a ser gozados, experimentados, descubiertos, siempre y cuando lo hagan de manera consciente y sin que lastimen a nadie más, ¿vale? Pero bueno, por hoy hasta aquí el podcast del placer. Muchas gracias, soy su amigo Diablo, pásenla bien, mañana los espero en La Conciencia y el Diablo, con Yadira Alexis, ¿sí? Y vamos a hablar de algo muy, muy importante, cómo soltar a aquellas personas, ¿sí? Y aquellas relaciones que han estado en nuestra vida. Ahora que estamos iniciando un nuevo ciclo, un nuevo año, aprendamos a soltar, ¿va? Por hoy me despido. Esto fue Sexo Adulto, el placer es solo para jóvenes, aquí en Pecados, el podcast del placer. Pásenla bien, tengan un excelente ombligo de semana y los estoy viendo el día de mañana. Se despide su amigo Diablo. Bye. Cuídense.